Gracias, señora presidenta. Bueno, nada, quería agregar a las palabras de la concejal preopinante, que fue absolutamente clara, entender que el Tribunal de Cuentas es un organismo de contralor que tiene determinado alcance sobre, digamos, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma y que eso lo tiene que dictar un juzgado. Por eso, los límites se atienen al marco de lo que el Tribunal de Cuentas puede ejecutar. En este sentido, es importante prestar atención a ese llamado que hace el Tribunal de Cuentas, pues es indicativo, con un grado de certeza muy alto, sobre los cuestionamientos que tiene ese tributo. Claramente, y nosotros hemos sido consecuentes en presentar durante los años incluso una suspensión del 0% de la tasa hasta tanto se clarifique esta situación. Y bueno, no acompañamos en su momento las distintas propuestas elevadas por parte del Ejecutivo en las distintas ordenanzas fiscales e impositivas a través de los años. Lo que hay que entender es que la fiscal habla de lo que se cobra y cómo se cobra. Y esta fiscal impositiva que se trata este año es una modificación parcial a la norma que ya viene, digamos, aprobada a través de los años. Nosotros elevamos un proyecto de dictamen en minoría haciendo hincapié en distintos conceptos para buscar garantizar y eliminar algunas barreras que sigue teniendo la administración a la hora de generar la vinculación con los contribuyentes. El artículo 26 del actual dictamen, de la actual ordenanza fiscal, establece una situación particular donde los jubilados, las personas con discapacidad, con situación de indigencia y los excombatientes de Malvinas a veces se encuentran. Ellos tienen reconocida la exención de impuestos del ABL, por ejemplo, y cuando van a realizar el trámite ante la administración, sucede que si tiene una deuda anterior, tienen que venir al Consejo Deliberante a pedir la condonación de ese impuesto. Y entonces quedan atrapadas, la exención vigente durante ese año no puede proceder porque tiene que aprobar el Consejo Deliberante, además el Consejo Deliberante tiene que hacer incluso un análisis con un informe de un asistente social, analizar las particularidades de cada caso y muchas veces esos expedientes quedan atrapados en la burocracia administrativa cuando es un derecho reconocido, aprobado, que debe ser efectivizado. Esta barrera nosotros venimos planteando que se quite hace muchísimos años y es una simple formalidad tan solo sacándolo del artículo 26. Incluso en la propuesta que hace el Departamento Ejecutivo este año en el artículo 2 podría agregarse simplemente en una frase que oportunamente nosotros lo elevamos en el dictamen en minoría. Nuevamente, las propuestas no son, y lo digo con sabor amargo, porque han sido propuestas que nosotros elevamos para mejorar la calidad de la administración y mejorar ese vínculo con los vecinos y las vecinas en el quehacer de la burocracia administrativa del devenir de los trámites, que nada más y nada menos es papeles que van y vienen de un lugar al otro. Lamentamos que no se escuchen. Otra de las cuestiones que nosotros marcamos y que consideramos necesaria analizar en esta fiscal de esas exenciones es que existe un mínimo que hoy ya quedó debajo de la canasta básica. El reconocimiento de 2 jubilaciones mínimas para una exención quedó desactualizado. Realmente la inflación y la situación económica ha superado esos importes y nosotros consideramos que es necesario reverlo y establecerla como 4 jubilaciones mínimas y establecer el aumento de esos ingresos. Lo mismo en relación a ampliar la exención para licencias de conducir, eliminar el cobro de la revisación médica y de otorgamiento de la libreta sanitaria. Y además hay una categoría que es una categoría especial, que es la extracción de árbol y cortes de raíces, que nosotros propusimos que se generara una categoría social. Los vecinos también quedan atrapados en una suerte de debate técnico que hay
en relación a esta contribución especial. El tributo se devenga efectivamente cuando se tiene que cortar el árbol y entonces nosotros no podemos eximirlo o condonarlo porque el hecho imponible no se da justo sino en el momento cuando se corta el árbol. Y la verdad es que los vecinos y las vecinas tienen un costo económico importante. En el presupuesto de 2020 está previsto 38 millones para la poda, corte de raíces, que realiza en forma establecida el Departamento Ejecutivo, para los pedidos que se hacen durante un proceso en el año. Realmente, cuando nosotros analizamos el presupuesto y vemos algunos indicios, por ejemplo, en publicidad y propaganda se establecen 135 millones, ahí claramente nos damos cuenta de que hay margen de que este Departamento Ejecutivo establezca una categoría social y de alguna manera podamos incorporar situaciones especiales que muchas veces dificultan incluso la vida diaria de otros vecinos. Cuando se rompen las veredas, las mujeres que tenemos hijos y vamos con los carritos se nos dificulta un montón pasar, las abuelas y los abuelos se caen, las personas que no son abuelas y abuelas también, los que tienen movilidad reducida, por ejemplo, que están con silla de rueda, también tienen cuestiones particulares y creo que es de la pura lógica de entender que estas dificultades tienen que ver con el crecimiento de los árboles, de una característica de un Vicente López que tiene árboles grandes, fuertes, lindos también, y que hacen a la representación de los barrios, pero que hay que atender también a la situación de las veredas. Y en el atender a la situación de las veredas también termina siendo una carga para los vecinos y las vecinas, porque el municipio no acompaña esa política pública como lo han hecho municipios como San Fernando. Realmente en el presupuesto los arreglos de vereda que se ven son solamente para centros comerciales. Y entonces quedan atrapados en esta discusión teórica que tranquilamente podría ser zanjada. En relación a la BL, este año nosotros lo que planteamos fue la suspensión del cobro del tributo, para que el índice corrector sea igual a 1. Y lo hicimos comprendiendo la situación de Vicente López en un contexto nacional y provincial, entendiendo la excepción que venimos recalcando, que es Vicente López en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Realmente ha tenido una recaudación histórica Vicente López, la va a tener el año que viene porque los contribuyentes siguen aportando y cumpliendo efectivamente. Ese cumplimiento efectivo viene a enriquecer en muchísimos aspectos a los servicios y las contribuciones que tiene este municipio reconocidas, pero esa contribución que es ociosa, por ejemplo, que se separa, para, como habíamos explicado en la anterior intervención y para no ser repetitiva, en la banca privada, en la colocación de dinero para generar intereses, también puede ser para que sea una aplicación, digamos, de una característica universal. Jorge Macri ha otorgado durante este año muchísimos subsidios a las personas con discapacidad, ha ayudado a los clubes. Nosotros reconocemos la necesidad, incluso aportando becas a los colegios privados, a los públicos. Ha habido un reconocimiento de la situación económica nacional y provincial. Pero esa situación económica que se discriminó fue justamente selectiva. Nosotros lo que planteamos es que sea universal a través de la BL. En esa diferencia, cuando la política pública del Departamento Ejecutivo es en concreto establecer un índice que va de la mano de la inflación, la particularidad que sucede es que los vecinos y las vecinas terminamos pagando las tasas y licuando la inflación con nuestros bolsillos. Entonces, un Estado municipal presente, consciente, que claramente lo ha indicado a través de una política pública, sería honesto reconocer no un aumento de la mano de la inflación, sino soportarlo también junto a los vecinos y las vecinas. Eso sería un criterio de buena administración, un criterio de solidaridad contributiva, de justicia contributiva, y ahí sí, universal a todos los vecinos y las vecinas. Por eso es importante reconocer la necesidad de esta suspensión de la tasa. Y no va a generar un desfalco en las cuentas de Vicente López, ni mucho menos. Realmente se pudo hacer en anteriores administraciones.
Y esta inflación, la realidad es que si no la terminamos pagando todos. Por eso, señor presidente, es importante resaltar la necesidad de generar una propuesta distinta, que nosotros en su momento la elevamos y que consideramos, por todas las razones expuestas, que no es propicio acompañar el proyecto elevado por la mayoría. Muchas gracias.